Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es febrero 21 del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Números, capítulos 9 al 11 y Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. Números 9 al 11 y Marcos 4 del 1 al 20. Recordemos que el libro de Números es un libro de transición llamado originalmente En el desierto. Em, el Éxodo nos está contando como tal la salida de Egipto, todas las situaciones que vivió el pueblo de Israel, Moisés, Aarón, con Faraón, em, la manera milagrosa como el Señor los saca de Egipto. Podríamos decir que el libro de Éxodo nos deja en la narración en el monte Sinaí, donde el Señor le entrega a Moisés las tablas de la ley. Em, Luego el libro de Levítico nos desarrolla el contenido de todas las leyes e instrucciones que el Señor le da a Moisés en el Sinaí. Y ya el libro de Números nos cuenta la historia, podríamos decirlo, desde el desierto de Sinaí hasta la entrada o llegar a la entrada de la tierra prometida. Así que el libro de Números nos va a mostrar eh, varias situaciones que van a generar o van a traer unas consecuencias. Por ejemplo, en el libro de Números nos va a contar más adelante por qué Israel, debiendo haberse demorado más o menos unos 3 a 6 meses en el paso por el desierto, termina demorándose 40 años. El libro de Números nos va a contar por qué Moisés no entró a la tierra prometida, porque solo llegó hasta un lugar que se conoce hoy como el Monte Nebo en Jordania, cómo llegó hasta ese lugar y desde ahí contempló la tierra prometida, pero no pudo entrar. Aarón tampoco entró a la tierra prometida y todo esto está en el libro de Números. El libro de Números también nos habla de la organización que tiene el pueblo, porque el Señor mismo manda a Moisés para que haga un inventario de las personas que hay aptas para la guerra, uno, pero también aptos, en el caso de los levitas, para el servicio del santuario. ¿Sí? El Señor dándoles orden, está proyectándole el ingreso a la tierra prometida cuando se hacen los censos y cuando se establecen las órdenes, pues todavía no habían cometido, o todavía el Señor no había determinado que se quedara en el desierto. Así que el Señor estaba planteando cuántos tenían y cómo los debía organizar. El Señor definitivamente bendice el orden. El Señor en el mismo Nuevo Testamento dice, hágase todo decentemente y con orden. Desde el Génesis 1 el Señor, cuando trae la luz que disipa las tinieblas, que evidencia el caos, el Señor inmediatamente empieza en el capítulo 1 de Génesis también a traer orden. ¿Qué implicaba este orden? Separar una cosa de la otra y nombrar cada cosa de acuerdo pues a sus características. ¿Qué hizo luego el Señor? Fruto, resultados, producción. A veces queremos alcanzar frutos, resultados, producción, pero estamos en medio del desorden, del caos, sin disciplinas, sin tener claridad de los recursos que tenemos. Por eso es tan importante este censo. ¿Qué tienen? ¿Con qué cuentan?
cuando el Señor hace el milagro a través de Elías con la viuda, le dice, declárame lo que tienes, qué tienes, con qué cuentas, cómo lo tienes organizado, cómo lo proyectas. Y de esa manera el Señor definitivamente cuando viene la luz de su espíritu y nos permite poner cada cosa en su lugar, pues también el mismo, como dice Génesis 1, va a llenar, va a producir, va a multiplicar. Así que todo esto está en este libro de números. Es un libro fácil de leer, no es complicado o complejo como el libro de Levítico, que el libro de Levítico por sus leyes, sus normas, muchas incomprensibles para nosotros. Estamos en un mundo muy diferente, sin duda alguna. Muchas cosas que seguramente nos cuestionaremos sobre su aplicación, ¿sí? Solo el hecho de los sacrificios de los animales, que hoy en día en un mundo que es ecologista, animalista, pues sería casi un sacrilegio, pero son contextos, simplemente son contextos muy diferentes. Pero el libro de números es mucho, de una lectura mucho más sencilla, más fácil. Es una narración, ¿sí? Es una narración que nos está dando estas situaciones. En el capítulo 9 que nos compete en la lectura de hoy, dice que ellos ya estaban en el desierto, era el segundo año de su salida, eh, y el Señor le recuerda que celebren la Pascua, ¿sí? Hay algo muy importante que eso lo vamos a ver ya en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio tiene una palabra o un sentido muy importante. Deuteronomio quiere decir, bueno, devarim en hebreo, que es los discursos o las palabras, haciendo referencia a que son las últimas palabras de Moisés, que son los últimos discursos de Moisés, y en la traducción que nosotros tenemos del libro lo llamamos Deuteronomio, que es segunda ley. No es que haya venido otra ley, sino que Moisés está declarando de nuevo la ley, por segunda vez la ley. En el libro de Deuteronomio hay expresiones que se repiten y son muy comunes, que es no olvides y recuerda, acudiendo y exhortando al pueblo a que cuide su memoria porque el Señor sabe que tenemos graves problemas de memoria y como está volviendo a dar la ley, pues les está diciendo, no olvides esto, recuerda esto, cuando llegues allá, no te olvides de dónde pasaste, ¿sí? Y es un ejercicio que, pues la Biblia, a través en sí de toda la Biblia, nos va a dar que no olvidemos. ¿Por qué la Pascua? Porque en el capítulo 9 de Números el Señor les dice, ojo, celebren la Pascua. Este es el segundo año. Llegamos al primer mes. Estamos llegando al día 14. Celebren la Pascua porque las celebraciones, porque las fiestas que hablamos, que el sentido que da las fiestas solemnes en la Biblia, eh, no recuerdo la palabra que se utiliza para ello, pero quiere decir algo, girar en torno de. Así que una fiesta, una celebración, un festival, que también lo traducen así, era como girar en torno a un acontecimiento, haciendo memoria de la obra que el Señor había hecho. Cuando usted celebra su cumpleaños, seguramente le agradece a sus padres, seguramente le agradece al Señor, agradece las oportunidades que ha tenido porque es un año nuevo de vida y lo celebra cada año y se alegra y seguramente comparte con sus seres queridos. De eso se trata las celebraciones de la Biblia. Hagamos memoria de lo que el Señor hizo. Y entonces el capítulo 9 nos habla que Moisés exhorta al pueblo a que celebren. ¿Y qué es la Pascua entonces? El día, la noche más bien, en que ellos salieron libres de Egipto. Hay que celebrarlo. Éramos esclavos en Egipto, no teníamos libertad, estábamos presos, no teníamos esperanza, y el Señor levantó a un hombre, a Moisés, a Aarón, y nos ha liberado. El mismo capítulo 9 nos habla de la nube sobre el tabernáculo. En términos generales, que quiero resaltar el versículo 23, dice, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor como Él lo había dicho por medio de Moisés. Ese bloque habla de algo muy, muy sencillo, pero es muy conmovedor. Me muevo porque el Señor me indica que me mueva.
Si la nube se levanta, nos levantamos. Si la nube se queda quieta, nos quedamos quieta. Como dice este versículo, al mandato del Señor. Y es algo que nos cuesta mucho, ¿sí? Es algo que pues, seguramente el ser humano se desacostumbró y se distanció de la conexión con el Señor y de su mandato. A veces nos quedamos quietos cuando el Señor nos está mandando a movernos, o a veces nos movemos cuando el Señor nos está mandando que nos quedemos quietos. Hay momentos, y la Biblia también dice que hay tiempos y momentos para todo. Hay momentos, el Señor le dice a Isaías o más bien le dice a Ezequías a través de Isaías, en un momento que se quede quieto, que espere. Cuando viene Sennacherib, rey de Asiria, contra él, le dice, quédate quieto. Y dice algo así como, en reposo y en descanso seréis salvo. Imagine, viene a atacarlo un rey, al Sennacherib de Asiria, y le dice el Señor, quédate quieto, porque esta vez en reposo y quietud serás salvo. Pero tenemos otra escena con Moisés, donde Moisés está clamando, ¿sí? Está orando y le dice el Señor, ¿usted qué hace clamando? Marche, avance, complejo. Pero ahí es donde tenemos que agudizar todos los sentidos de espirituales para poder entender y discernir cuando el Señor dice, quédese quieto y espere lo que yo voy a hacer, pero también hay momentos donde el Señor me va a decir, este no es momento de quedarse ahí quieto, pasivo, esperando, llorando, lamentándose, quejándose o enloqueciéndose, sino actúe, obre, marche, levántese y camine que la columna está delante de usted. El punto es al mandato. Así que el tiempo que debemos invertir esta es escuchar cuál es el mandato del Señor y, y movernos como el Señor nos indique. Muévase o quédese quieto. Ahí está la dificultad, pero también está la manera como seguramente podemos optimizar mucho mejor todos nuestros recursos y tiempos que el Señor nos ha dado. En el capítulo 10, el Señor manda construir en la primera parte unas trompetas de plata con unas funciones muy específicas. Las trompetas en la Biblia tiene que ver es la voz en sí, es la proclamación, tiene muchos sentidos, muchos significados. La proclamación tiene que ver con anuncio, con con advertir también, y las trompetas van a cumplir esa función, es como un altavoz, ¿sí? Una trompeta es un altavoz, y tiene funciones como de llamar a la guerra, como llamar al apoyo también, dentro de lo que está describiendo el capítulo 10, cuando las trompetas convocan, ¿sí? Es un llamado a la convocatoria. Las trompetas, como para hacer un símil, es parecido como a la función de las campanas en las iglesias católicas. ¿Qué está haciendo la campana? Está anunciando, está llamando, está convocando. En el caso de los musulmanes, en las mezquitas, en los minaretes, que son las torres, las mezquitas tienen como un templo y al lado tiene una torre, esa torre se llama minarete y desde el minarete se sube el imán pues, quien está al frente de la, de la convocatoria para la oración y hay alguien allí que grita y está llamando a los musulmanes a la oración. Sí, esta era la función de las trompetas en ese tiempo. Convocar también convocaba para la guerra, convocaba para la adoración, convocaba para el movimiento. Era un medio de alzar la voz y tenía diferentes, digámoslo así, notas, cuando eran las dos para una cosa, cuando sonaba una sola para otra. Cada una tenía una función, las trompetas de plata. Luego, en el mismo capítulo 10 sale el pueblo de Sinaí y van a dirigirse hacia Cades Barnea, hacia la frontera, pues ya con la Tierra Santa. Y en el capítulo 11 un acontecimiento muy lamentable, donde no sé si recuerdan que el pueblo de Israel no salió solo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale,
se vinieron con ellos otros esclavos. Los hebreos no eran los únicos esclavos en Egipto. Cuando ellos salen, acordémonos que Egipto era un imperio, cuando ellos salen, con ellos salen extranjeros, ¿sí? De otras nacionalidades, de otras creencias, de otras culturas seguramente, pero salen extranjeros. El Señor permitió que los extranjeros vivieran en medio del pueblo hebreo, pero el extranjero debía observar em, pues la religión o la espiritualidad que el Señor le estaba dando y revelando al pueblo hebreo a través de Moisés y Aarón. Pero lastimosamente, como suele suceder con la historia de la humanidad, a veces dejamos que la luz sea opacada por la oscuridad, que, la, que el conocimiento sea opacado por la ignorancia, que la sensatez sea opacada por la necedad. Pues lastimosamente estos extranjeros que, pues si para el pueblo de Israel era difícil, seguramente habiendo escuchado desde su niñez, de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las promesas, de la tierra prometida, del Señor, de su poder, de su plan, que seguramente habían escuchado muchas cosas. Ahora imagínense para un pueblo completamente ajeno al plan divino, pues sí que les iba a costar. Entonces, el pueblo de Israel está luchando contra su propia incredulidad, contra sus propios conflictos, contra sus propias necesidades, y súmele que está asociado o tiene al lado personas que no le suman, que por el contrario le restan. Por eso cuando uno identifica en su vida ciertas, voy a decirlo, patologías, que pueden ser ciertas patologías, por ejemplo, físicas. Si yo entiendo que tengo una patología física, una condición física, e identifico que hay cosas que exacerban esa enfermedad, que potencializan esa enfermedad, que agudizan ese malestar o ese dolor, pues algo sabio es que me debo apartar de esas situaciones que me generan más dolor, que aumentan la dificultad. Si yo tengo una situación en mi alma, no sé, estoy pasando por un periodo de depresión, por momentos de ansiedad, por momentos de, no sé, preocupación, de miedo, inseguridad. Si a mi lado hay personas que potencializan esas patologías, pues obviamente voy a terminar mucho peor de lo que estoy experimentando. Si en mi vida espiritual tengo, no sé, dudas, soy un poco ignorante, tengo mis confusiones, hay cristianos de verdad que a estas alturas de la vida o se llaman cristianos, que leen la Biblia en una iglesia, pero también leen el horóscopo y oran antes de leer el horóscopo para que el Señor les dé dirección. Si yo tengo una confusión espiritual, si no distingo entre mi mano derecha y mi mano izquierda, si no discierno entre lo santo y lo profano, pues esos son patologías, tanto en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu. ¿Qué es lo más recomendable? Yo debo apartarme de todo aquello que agudice esas patologías. El pueblo de Israel, desafortunadamente o infortunadamente, pues no estaba fortalecido en su fe, estaba lleno de dudas, incredulidad, ignorancia, y con estos personajes al lado, pues no le ayudó lo suficiente, ¿sí? Y así yo debo identificar cosas que no le ayudan a mi situación. O sea, si yo estoy enfermo, yo no puedo pretender pues estar con más enfermos que lo único que van a hacer es enfermarme. Sí implica aislarse, sí implica apartarse para poder ser restaurado. Cuando yo sea restaurado, yo puedo ayudar a otros. Primero yo paso el Jordán y cuando yo paso el Jordán, pues puedo ayudar a otros a orientar en ese camino. En el capítulo 11, entonces, son los extranjeros. Mira lo que dice el versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Mire que fueron los extranjeros. Y dice, tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Sí, les dio por pedir carne, pero todo empieza con los extranjeros. Ellos tal vez estaban débiles,
Pero cuando yo estoy débil, pues yo no puedo prestar mi corazón y mi oído a que otro que está peor que yo, pues me complique más la vida. O sea, a ver, yo no puedo agudizar los problemas, yo no puedo añadirle al pecado pecado. La idea es salir, levantarnos, eh, como dice como decía, un ciego, un tuerto pretendiendo guiar a un ciego. No, pues tengo que tomar decisiones. Y dice el versículo 5. Mire lo que decían los extranjeros, bueno, ya mezclados con los hebreos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ojo que, digamos, démosles creamos que esto es verdad, ¿sí? Creamos que comían pepinos, melones, pescado, puerros, cebollas y ajos. Digamos que tenían una dieta abundante, variada, completa en Egipto, ¿sí? Démosles el beneficio de la duda, que era cierto que ellos comían eso. Lo que no es cierto es que comían de balde. ¿Qué es algo de balde? O sea, que me lo dan gratis, ¿sí? Que me lo regalan, que yo no tengo que hacer nada para que tenga esto. Por eso cuando alguien está de balde, es que recibe y recibe, pero no está aportando nada. Está como diríamos nosotros, recostado, ¿sí? Es decir, algo de balde es que está recostado, que simplemente, y es más, reclama, demanda, exige, y está, no da nada a cambio de lo que está recibiendo. Esto es mentira porque ellos no estaban recibiendo de balde. Vuelvo y digo, démosle el beneficio de la duda que ellos comían así, pero no comían gratis. Digamos que comían así, que lo dudo mucho también, pero eran esclavos. Les tocaba trabajar de sol a sol para poder comer. Que creería que lo que comían era mucho inferior, mucho más inferior de lo que ellos están diciendo. Pero ese es el engaño, ¿sí? Y ahora, dice, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, ellos están despreciando, menospreciando lo que el Señor les ha dado. La queja los engaña. La queja los engaña, pero también la perspectiva equivocada de aquellos que estaban al lado de ellos, que estaban peor. Es en serio. Si yo estoy en una condición adversa, yo no puedo buscar gente que esté peor que yo. Yo voy a buscar gente que esté peor que yo cuando esté tan bien en el Señor que les pueda ayudar. Antes no, porque el peligro y el riesgo que hay es que yo termine peor de lo que me encuentro. Yo no puedo jugar al Mesías. Mesías solo hay un único Mesías, Salvador Todopoderoso. Y hay un único sacrificio válido en el universo para la salvación, que fue Cristo en la cruz. Lo único absolutamente válido. Todo lo demás van a ser, todo sacrificio en nuestra humanidad va a ser infructuoso. Así que bueno, esto llegó al colmo del Señor. Moisés estaba ya que no podía. Imagínense Moisés cansado, agotado. Hace otra que me conmueve muchísimo y es a sincerarse con el Señor. Moisés aquí estaba que reventaba y dice en Moisés, oyó Moisés al pueblo, versículo 10 que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y le dijo Moisés al Señor, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Qué está diciendo Moisés? Estoy cansado y no puedo más. Experimento que esta carga sobrepasa mis capacidades. Moisés está siendo muy sincero con el Señor. Le dice, no lo puedo, esto está muy pesado, yo ya no puedo más. Y le dijo el versículo 12, perdón, concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo
que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya dado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Impresionante. Que además, esto demuestra la relación de Moisés con el Señor. Confianza, humildad, sencillez, le está diciendo, no, no puedo más. ¿Para qué me las doy de mucho? ¿Para qué me creo un gran varón? No, no puedo, estoy cansado, no lo soporto. Esto supera mis fuerzas. Esto es una oración muy sensata. En vez de asociarse mal, en vez de buscar donde no debía buscar, va donde es. Señor, yo no puedo más. Esto me superó. Yo no puedo soportar más a este pueblo. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 16, reúname 70 varones de los ancianos, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Aquí lo que el Señor va a hacer es algo muy conmovedor. Es la respuesta a la oración de Moisés. Yo descenderé a hablar allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Versículo 20, sino hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Tenaz. O sea, es espectacular. O sea, ¿quieren carne? Tengan carne. Satúrense de carne. Impresionante. Y a Moisés le responde. Y al pueblo de alguna manera le responde, pero con disciplina y castigo. No tenemos tiempo, pero a veces el cristiano le tiene miedo a la palabra castigo e insiste que Dios no castiga. Ojo, no nos da el tiempo para explicarlo, pero la palabra castigo existe, está en la Biblia y el Señor castigó a su pueblo. ¿Sí? Y eso está en la Biblia, no lo podemos negar. No podemos cambiar y darle un eufemismo a lo que es así, porque viene un castigo, una, o sea, no solo corrección y disciplina como tal, sino castigo, pero no será tema de otro momento. Pero el punto es que el Señor entonces dice que la carga que lleva Moisés la iba a dividir en 70 entre los ancianos, ¿sí? Que escogiera personas para que todo ese peso que él está llevando solo, que se volvió insoportable, se dividiera entre los ancianos. Ahí el Señor le contestó a Moisés. Era una carga espiritual, seguramente una carga de intercesión, pero también en la logística, en llevarlos, en dirigirlos, en soportarlos y en todas las responsabilidades que implicaba el servicio del Señor, del culto del Señor y que era todo el pueblo. Y pues el otro pueblo simplemente recibe las codornices, van a ser castigados, los dice que algunos de ellos van a ser enfermos con plaga porque habían dejado minar su corazón de la queja, del engaño y de la mentira. ¿Qué le faltó a ellos? Gratitud. Teniendo la porción, se quejaban de la porción y anhelaban otra cosa. Eso es menospreciar al Señor. Cuando yo me quejo de lo que tengo y anhelo otra cosa que no tengo. Empecemos por agradecer lo que somos y tenemos ahora, que si el Señor considera, nos dará otras cosas, pero por ahora gratitud y, digámoslo así, felicidad con lo que tenemos. La Biblia dice, esté contento con lo que tiene. Gratitud y felicidad con lo que tenemos. Y ya el Señor sabrá qué vendrá. No menospreciemos la obra del Señor. Y mucho cuidado con quién está a nuestro lado, que en verdad nos sume, no que nos reste. Oremos, démosle gracias al Señor en este día y pidámosle que nos acompañe, pidámosle de todo corazón y con humildad, que cuide nuestro corazón, nuestra mente, que no nos quejemos, que por el contrario nuestro corazón sea agradecido. Pídale con humildad que cuide su corazón del engaño que puede venir por abrir el oído a otras voces o de las meditaciones de nuestro propio corazón. Pídele al Señor
que le cuide de maldecir lo que es una bendición. Muchas veces en la queja maldecimos lo que el Señor nos ha concedido como una bendición. Cuídanos y guárdanos, Señor, de un entorno que nos quita, que nos disminuya y permítenos más bien estar cerca de personas que aporten y sumen a nuestra vida. Danos tu bendición, Señor, para lo que tenemos por delante hoy. Guárdanos, ampáranos y protégenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.